Muy, pero muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos a La Clave. Hoy tenemos un programa muy particular, muy especial. Tenemos la posibilidad de entrevistar al doctor Carlos Federico Rucauf. Fue vicepresidente de la Nación, canciller, gobernador, un hombre que conoce profundamente la política nacional e internacional. Y además, como hoy está, entre comillas, trabajando de periodista y no tiene compromisos, opina con mucha lucidez y con mucha contundencia. Vamos a tratar en principio los temas más importantes del día. Esto que ha decidido Javier Milei a través de Federico Sturzenegger, por ejemplo, del cierre de vialidad nacional y todos los recortes que se están haciendo en el Estado. Vamos a hablar sobre Cristina Fernández de Kirchner y esta decisión que ha tomado el fiscal, o por lo menos el pedido que ha hecho el fiscal, de que siga en detención domiciliaria, pero que cambie el lugar de su domicilio y de tantas otras cosas más. Y por supuesto, de lo que puede generar una reunión que está terminando en estos momentos entre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el jefe de gobierno de Israel, Benjamín Netanyahu. De todos esos temas vamos a hablar con las definiciones de Rucauf de siempre. Y también va a haber un lugarcito para un recuerdo hace 4 años de aquella rebelión extraordinaria de la población cubana contra la dictadura de los Castro y de los Díaz-Canel. De todo eso en instante, pero déjeme que le cuente editorialmente en dónde estoy parado. Mire, la pregunta del millón, ¿cuál es la pregunta del millón? ¿Cristina ordenó los ataques a Esper y a TN? Es el interrogante que inquieta a la justicia, a la política y sobre todo, a la jefa del kirchnerismo. Repito, Cristina ordenó los ataques a Esper y a TN. Mire, es una de las sospechas que tienen los investigadores de la causa porque encontraron muchos indicios que los llevan a ese lugar. Hay conclusiones políticas, por supuesto, pero también hay hechos concretos. Por ejemplo, la camioneta blanca Chevrolet S10 que transportó a los autores materiales de esos delitos estuvo horas antes en la casa de Cristina, allí en San Juan 1111, convertida en una suerte de caricatura de puertas de hierro. Hoy el fiscal de casación penal, Mario Villar, pidió que la prisión de Cristina cambie de domicilio para no alterar a los vecinos ni al orden público. Ese móvil que veíamos recién pertenece a la Municipalidad de Quilmes y fue conducido por Eva Mieri, que es la reemplazante de Mayra Mendoza en la Intendencia cuando ella está enferma o de vacaciones. Cristina, absolutamente egocéntrica y egoísta, jamás había exigido la libertad de ninguno de los gerentes de las coimas de su asociación ilícita. Nunca, Nunca reclamó la libertad de Julio Devido, ni de Amado Vudú o de Lázaro Báez, su socio, cómplice y testaferro. Recuerdo que ellos se enojaron mucho por eso. Sintieron que habían robado para la corona y la reina Cristina les soltó la mano a ellos y se lavó sus propias manos. Pero esta vez Cristina, en su lenguaje que finge ser juvenil, Cristina dijo: suelten a las pibas y a los pibes, cachivaches. Bueno, hace falta aclarar que no son pibes ni pibas, que la mayoría son o fueron funcionarios de gobiernos kirchneristas y que van a ser acusados de varios delitos. Por eso Eva Mieri está detenida en estos momentos en Ezeiza. Y Alesia Abaigar fue trasladada de ese lugar a una detención domiciliaria por temas de salud, pero acaba de ser liberada. Ahora, el hecho de ser concejal o intendenta interina y ella y la otra, Alesia, integrante del Ministerio de Salud de Axel Kicillof, es un agravante, sin duda. Son funcionarias públicas. Ellas y sus acompañantes van a tener que enfrentar varios cargos graves que paso a compartir con usted. Primero, atentado contra el orden público. Segundo, en concurso real con amenazas coactivas agravadas. Tercero, incitación a la persecución y al odio. Cuarto, malversación de caudales públicos. Quinto, falsificación de documento público. Mire, las violaciones a la ley se explican por sí mismas. Intimidación en el domicilio familiar, 6 bolsas con estiércol, volantes que decían no jodan con Cristina, un pasacalles acusando a Esper de ser una mierda, la utilización de un bien
del Estado municipal como es la camioneta y la falsificación de la patente del auto para no ser descubiertos. Mieri está en la cárcel porque le entregó a la justicia un teléfono celular que no era de ella o que lo vació de contenido, no tenía ningún dato. Y por eso la valiente doctora Sandra Arroyo Salgado consideró que ese era un claro intento de obstaculizar la investigación de la justicia. Fueron claramente una suma de delitos coordinados como si fuera un operativo comando o una acción de un grupo de tareas. Por ahora, Mayra Mendoza aparece como autora intelectual. Ella también salió a defender a los vándalos encapuchados y con guantes. Dicen que la propia militancia la obligó a que diera la cara, porque fue ella, Mayra, la que los mandó a hacer semejante salvajada. Ahora, dos ultraizquierdistas chavistas K, como Rodolfo Tailade y Vanessa Siley, impulsaron un juicio político a la magistrada Arroyo Salgado. Veremos. Cristina llegó a decir una desmesura insostenible. Estamos en un momento de terrorismo de Estado de baja intensidad. El pánico que tiene Cristina a seguir presa durante 6 años en su casa le hizo perder las dimensiones y vaciar de contenido lo que fue el terrorismo de Estado en Argentina. Secuestros, desapariciones, asesinatos, torturas, campos de concentración y gente arrojada desde aviones. No se pueden comparar con dos personas acusadas por la justicia democrática con división de poderes y todas las garantías correspondientes. Cristina, en su desesperación, no hizo otra cosa que banalizar la dictadura que además nunca enfrentó hasta bien entrada la democracia. Ahora, ¿por qué está tan alterada Cristina? Porque en el ataque a Spert y también a TN, los responsables, los ejecutores, son cuadros directivos de la Cámpora. Varios fueron funcionarios de Guado de Pedro, por ejemplo, fueron detenidos, pero ya fueron liberados pese a que invadieron un medio de comunicación y destrozaron todo lo que encontraron a su paso como una forma de intimidar a los periodistas. Pero la fiscal a cargo, en este caso, tiene una mirada de mayor simpatía con los victimarios que con las víctimas. La gran pregunta con la que comenzamos se fortalece día a día. ¿Por qué? La Cámpora es la fuerza de choque de Cristina, tal vez la única fuerza que le rinde pleitesía y es absolutamente fiel a sus ideas y a sus caprichos. La Cámpora se maneja con un verticalismo casi castrense que no admite discusiones. La línea de mando, su conducción es muy clara. Cristina, después viene Máximo y Guado de Pedro y Mayra Mendoza. Máximo, ya lo sabemos, tímido para el coraje, no dijo nada. Tiró la piedra y escondió la mano. Guado de Pedro se disfraza siempre de dialoguista, moderado y de cordero patagónico, pero no dijo una palabra porque su gente de mayor confianza fue la que hizo pedazos parte del ingreso a las instalaciones de TN y Canal 13. José Lépere, lugarteniente de Guado e íntimo amigo de Máximo, o Eva Mieri, la mano derecha de Mayra Mendoza, no actuaron por iniciativa propia. Eso es imposible en una orga que romantiza la violencia montonera de los 70. Es una cadena de mando donde todo se planifica y nadie saca los pies del plato. Y este es el gran temor para los camporistas, que las investigaciones apunten hacia arriba contra los autores intelectuales, contra los que dieron las órdenes y vinculen a Mayra, a Guado, a Máximo y también a Cristina. Hay dos daños posibles en esta hipótesis: que Mayra no pueda ser candidata por la tercera sección electoral por el desprestigio que acarrea fogonear actos violentos, y que Cristina sea trasladada a una cárcel común por incitar a actos de venganza ante el castigo que le propinó la justicia. No jodan con Cristina es la nueva consigna amenazante, pero la gran pregunta es otra. ¿Ella ordenó los ataques a Spert y a TN? Bueno, he prometido la posibilidad de conversar con el doctor Carlos Rucauf de todos los temas de actualidad, de instantes a información que se ha producido hace un par de horas. Y lo primero que le quiero preguntar está vinculado a la famosa motosierra de Javier Milei.
En un año, en el tiempo de un año, han hecho 65 recortes realmente muy fuertes del Estado. El más impactante por los títulos de los diarios y de los portales ha sido anunciado hoy, que es el cierre de Vialidad Nacional, que era una especie de intocable de la vida argentina. Y además, Federico Sturzenegger destacó algo muy importante. Él dijo: nosotros no pedimos prórroga de las facultades especiales. Cristina, que se asombra, que critica, gobernó durante todo su tiempo con facultades delegadas, y esa era una forma de gobierno, no era una excepción. Nosotros con un año hicimos lo que teníamos que hacer y ahora vamos a gobernar sin facultades delegadas. Bueno, es un poco la introducción para escuchar su opinión, doctor. Bueno, primero, lo que han hecho en un año sin poder parlamentario es espectacular. Claro, Empiezan ahora a tener problemas con el poder parlamentario. Claro, claro. Justo en el momento que estas facultades terminan, ahora las usaron a full, las usaron con un gran resultado. Yo soy partidario de que ha llegado el momento de cambiar la motosierra por el bisturí. Por el bisturí, claro. Para no producir actos injustos sobre gente que trabaja. Y vengo diciendo hace rato que el gobierno tiene que tener claro que ha quedado topo kirchnerista, claro, adentro del Estado, sin duda, que tiende a hacer equivocar. Pero estas son medidas que la Argentina necesitaba. La Argentina necesitaba de una vez por todas ir a un sistema de estabilidad económica que, a diferencia de que pasó cuando estábamos con Menem, tenga una baja del gasto público que garantice su continuidad. Ya. Porque, Alfredo, la convertibilidad durante 7 años anduvo bien, sobre todo en el tema inflacionario, 2% de inflación anual. Impresionante. Pero al final nos encontramos con el estrangulamiento de que el gasto público subió, sobre todo cuando estaba el intento de la re-re. Claro, ¿no? claro. Entonces yo creo que esto de aferrarse a no permitir el desequilibrio fiscal es realmente el mérito más grande que tiene. Y lo más importante que le va a pagar la gente en materia electoral al presidente es que haya seguido bajando la inflación. Porque esto al que menos tiene lo afecta mucho más que la clase media. Los que van por el lado de la ideología recargada no terminan de entender que la persona humilde es un logro extraordinario, que vaya al supermercado a comprar algo y eso valga lo mismo o un poquito menos. Eso es una política de Estado maravillosa y muchos la subestimaban. Bueno, pero lo que pasa es que la mirada de la clase media sobre esto es distinta. Claro. Porque la clase media pierde cosas que cuando vos tenés un embute en dólares te rinde. Claro, ¿no? claro. Entonces acá hay dos perdedores. Digamos, los ahorristas en dólares, que van a seguir perdiendo, porque la Argentina tiene la sensación que habíamos perdido en la época de Menem. Yo me acuerdo cuando en la época de Menem mi peluquero siempre cuenta, sigo siendo el mismo peluquero, que él cobró durante 7 años $15 cada corte de pelo. 15. Y con eso se compró la peluquería. ¡Qué bárbaro! ¿No? Bueno, eso hubiera sido imposible en una estructura como la que hemos vivido hasta ahora. Puede ser posible en el futuro. El tema tendría que entender aquellos que se oponen al gobierno que para ganarle a Milei van a tener que hacer una propuesta mejoradora. Claro. No pueden volver a Cristina, claro, porque de eso huimos. Hay una parte central del voto a Milei que es huir de un pasado fracasado. Claro. Millones de votos peronistas tuvo y tiene Milei. Y esto no lo pueden entender. Un día un dirigente peronista me dijo: la gente nos traicionó. Le dije: no, pará. Esto es lo más gorila que he escuchado. Claro, claro. El pueblo los castigó. El pueblo hizo tronar el escarmiento, por suerte, en los votos. Porque les robaron la comida, cambiaban la comida por sexo, los estafaron en los barrios más humildes. ¿Cómo te explicás que en la Villa Miseria gane Milei? O que los obligaban a ir a las marchas a cambio de darle o no darle el plan, una especie de, si no de extorsiva. Si no llevabas a tu pibe a la marcha, la pena era peor. Bueno, más reaccionario, más fascistoide, más estalinista que eso, obligar a los pobres que se llenan la boca que defiendan a los pobres, eso también fue castigado por la gente. Totalmente. Hay cosas que quedan en el imaginario colectivo, ¿no? Cuando yo vi un día unos laburantes que estaban trabajando y los que los pasaban manifestando los miraban con desprecio, dije: no entienden nada. No entienden nada. Bueno, siguen sin entender. Y el tema de Cristina, yo sé que es difícil extender el certificado de función. Hoy dijo Manuel Adorni que estas decisiones que han tomado con Sturzenegger y el presidente Milei le ponen el certificado de función a la corrupción.
pero el peronismo, o al cristinismo, mejor dicho, ¿entró en un ocaso esta prisión para Cristina o todavía tiene posibilidades de volver al poder? No sé si volver al poder, pero ella se pone como ejemplo lo que le pasó a Lula, que finalmente Lula volvió al poder. ¿Existe Bueno, esa yo dije en el posibilidad? programa de Pañi que ella perdió la libertad y ganó la lapicera. Ganó la lapicera. Yo Claro. creo que ella es quien va a manejar, al menos este año. Estamos muy cerca de las elecciones, Claro. nadie se va a desmarcar de ella, está trabajando su rol de víctima, es un rol en la que es especialista. Bueno, lo ha hecho siempre. Es una gran actriz. Sí. Y yo creo que la violencia que está apareciendo, esta que vos decías en tu editorial, es también el temor de todos los que la rodean a perder ese espacio. Claro, esos privilegios, ¿no? Claro, la violencia es la hija de la frustración. Claro. Cuando a vos te va bien, no pensás en la violencia. Claro. Vos te hacías una pregunta en el editorial. Yo no tengo la respuesta, pero sí cualquier dirigente político que se precie de tal tiene que repudiar la violencia venga de donde venga. Y no lo han hecho, No lo ni hicieron. Cristina, ni Máximo, ni Guado de Pedro, ni Mayra, no lo han hecho. Porque podría haber sido distinto el discurso, podría haber dicho, miren, nosotros estamos en contra de cualquier tipo de violencia, nunca la fomentamos, allá lejos de hace tiempo, en los 70 puede ser, pero ahora no, siempre hemos respetado los fallos de la justicia, siempre acá, pero nos molesta muchísimo el fallo de la Corte, qué sé yo, nada, no dijeron para nada. Es más, las diputadas el otro día, las diputadas Paula Penaca, Escariniano, en el Congreso, atacándolo, acosándolo a Esper, hacían lo contrario, le decían, vos sos lo decían en otra palabra, un cobarde, porque recurriste a la justicia, bancátela solo. Como si la justicia fuera un elemento fuera de la vida republicana. Menos mal que recurrió a la justicia. Mirá si iba por el ojo por ojo. Nuevamente se equivocan. Claro. Porque ese tipo de actitud lo levanta Esper. Claro. No es que lo baja. Claro. La gente no quiere esas cosas. La puede querer una pequeña minoría. A veces los dirigentes viven en el microclima de los que le golpean la espalda y le dicen que viene a hacer las cosas. Claro. Pero el castigo electoral a eso va a venir por dos caminos. Por un lado, por el voto a Milei en octubre. Sí. Y por el otro, por la abstención. Por la abstención. Dijiste el otro día que el futuro es abstención en la Argentina, pero supongo que también tiene un límite en algún momento. En algún momento, cuando alguien entusiasme, supongo que la gente va a volver a las urnas, va a volver con alegría, con nuevamente esperanza, aunque siempre la posibilidad de desilusión existe, somos seres humanos. Yo creo que la abstención tiene que ver también con la convicción de los argentinos de que no pasa nada si no votás. Claro. Yo hace un rato cuando estábamos, te contaba, en la última vez que voté, sí, yo estaba, bueno, antes teníamos la libreta de enrolamiento, nos la sellaban a los que somos viejos, y tenías un castigo si no estaba sellado. No podías sacar un pasaporte, no podías hacer un trámite en el Estado. Hoy no hay castigo. Claro. Entonces la última vez que fui a votar, mi mujer me llama y me dice, me falta leche. Entonces digo, espera un momento, agarro la lapicera, porque yo no uso la computadora ni el cosa, y empiezo a anotar en ese papelito, sabiendo que lo uso, voy al supermercado y después lo tiro porque a nadie le importa el papelito. Nadie pide nunca ese papel, claro. Entonces estamos yendo a un país donde tiene el voto obligatorio, pero la gente funciona con voto voluntario. Si se entusiasma, vota. Si no se entusiasma, no vota. Yo te digo, me decía otro día un dirigente de la provincia, que está vinculado a Kicillof, nosotros vamos a ganar en septiembre. En septiembre, vamos a perder en octubre, pero el triunfo a septiembre, ¿sabe a qué está vinculado, doctor? Me dijo, a que no llueva. A que no llueva. Para que la gente más humilde de las calles de barro y todo eso vaya a votar. Qué bárbaro, qué interesante es eso. Y una cosa que no se sabe, además. No ¿Y vos sabe... crees eso también, que conocés profundamente la provincia? Que es difícil establecerlo ahora, está muy es un finito. tipo que tiene mucho manejo, claro. de hace mucho tiempo, el que habló conmigo. Yo lo que siento es que la gente que ve este panorama político, sobre todo en los canales de televisión, se olvida que en provincia de Buenos Aires no hay boleta única. Ya. Que se vota con la vieja boleta sábana. Seguro. Una boleta sábana que es distinta en cada sección electoral. Esa boleta sábana, además, tiene la característica de que si los fiscales llegan tarde, Chao. la urna está embarazada. Claro, claro. Y si un fiscal firmó todos los sobres, ¿se acuerdan cómo se firmaban los sobres? Bueno, con la boleta única no va a ser necesario, pero ahora todavía es necesario con la boleta de papel en la provincia, con la boleta sábana.
suena la alarma del auto del fiscal, el tipo va a ver qué pasa, y le robaron un sobre. Con un sobre que le roben, hacen todo un voto cadena. El voto cadena, claro. Entonces, no, y además otro tema tremendo, cuando, digamos, hay que ir a votar, la gente tiene que ir a votar y no encuentra la boleta del partido más chico, sale y dice no hay boleta y... es que no me dicen, ¿eh? No, y La no gente le dice da nada. miedo decir. Bueno, entonces pasa que los partidos mayoritarios que tienen fiscales en todos lados, sobre todo el peronismo, fue una práctica muy común, tirar a la basura, romper, sacar las boletas de determinados partidos. En cada lugar el intendente dominante del partido que fuera tenía esa ventaja. Claro. Y además la otra ventaja central es que el sistema de boleta sábana implica tener una camioneta de reemplazo. Vos tenés que tener cerca de los colegios una camioneta que te reemplace las boletas que te roban. Claro. Tenés que hacer muchas más boletas. Por eso la boleta única es buena desde el punto de vista económico, Claro. es buena desde el punto de vista democrático y va a cambiar mucho. Pero de ninguna manera va a permitir Kicillof en su provincia que haya boleta única. Se va a votar con la de papel. Claro. Y esto la gente lo tiene que entender. Claro, pues facilita la cosa tramposa. Parece mentira que en este mundo donde el otro tema del que estábamos hablando antes, que es la guerra de los misiles, la guerra de la inteligencia artificial, en este mundo de la inteligencia artificial todavía en muchas provincias sigue votando con boleta única, de papel, con la boleta vieja de papel a sábana. Una locura. Es insólito, ¿no? Increíble. Pero hablando del tema de esta modernidad que trae un montón de cosas positivas tecnológicas y preocupaciones respecto de la radicalización de muchos líderes, de la vuelta a la guerra en muchos lugares del planeta. Le pregunto específicamente que en estos momentos creo que ya terminó el encuentro entre Donald Trump y Netanyahu. Solamente estaba dando la conferencia a Donald Trump. ¿Hizo bien Estados Unidos en ayudar a Israel, sobre todo para dinamitar, para bombardear las centrales nucleares más profundas, de a 60 metros de profundidad bajo la tierra? ¿Hizo bien Irán? ¿Cómo es tomado por los estadounidenses? Bueno, vamos por partes. Primero, la conferencia de prensa de Donald Trump, que efectivamente fue única, no fue con Netanyahu, tiene a su lado un hombre clave, Marco Rubio. Marco Rubio, sí. Por primera vez desde Henry Kissinger, sí. Un secretario de Estado es además el presidente del Consejo de Seguridad Nacional. Epa. Tiene dos sombreros. Muy importante, recordando todo lo que sabemos de lo que fue Henry Kissinger. Y lo que es Marco Rubio. Marco Rubio tiene un poder espectacular. Con mucho conocimiento de la política latinoamericana. Por eso digo, es importante verlo porque vamos a tener novedades para Brasil negativas. Bueno, la carta que publicó Trump en contra de Lula y digamos, escandalizándose, termina diciendo, dejen de perseguir a Bolsonaro. Bueno, esto hay que tomarlo con mucha seriedad por dos razones. Primero porque atrás de esto está el pedido de Donald Trump de que Milei asuma un rol de contracara de Lula en América del Sur. Claro. En segundo lugar porque esto le plantea a Lula un problema significativo. Ni China ni Rusia fueron a la reunión de los BRICS. No es común esto. No es común. Y cuando hablábamos del bombardeo de Estados Unidos a las 3 centrales nucleares, que en realidad son centrales de enriquecimiento de uranio, claro. No eran centrales nucleares, es cierto, ¿no? Esas 3 centrales fueron bombardeados en un vuelo que duró 36 horas. Sí. Duró 36 horas porque estos aviones, que son gel, que no se ven, los radares no los ven, eran abastecidos en vuelo por aviones nodriza que sí se ven. Claro, entonces tenían que moverse de la ruta. 4 veces fueron abastecidos. No se veían por los radares, los satélites chinos sí los vieron. Claro. Nadie le avisó a los ayatolás. No le dijeron nada a los ayatolás. ¿Por qué? Porque en realidad nadie quiere en el mundo que Irán tenga armas nucleares. Claro. Y porque además, para China, esto lo somete mucho más a Irán a sus dictados. Claro. Pero fíjense una cosa que pasó hace 24 horas. Donald Trump le permite a Irán venderle petróleo a China. Claro, claro. Casi devolviendo los favores. Sin duda. ¿No? Ese juego es alucinante, apasionante estudiarlo desde la diplomacia, desde las relaciones exteriores. Claro, porque, miren, durante todo este conflicto, el de las tarifas y el de la guerra,
Marco Rubio estuvo en contacto permanente con el canciller de China. El canciller de China es canciller desde que Xu Jintao era el presidente. Claro, claro. Todo ese tiempo, salvo un pequeño periodo que se retiró en la época de Xi Jinping, él manejó la política exterior. Cuando China se sienta a la mesa con Estados Unidos, tiene todos los tableros en la cabeza, pero Marco Rubio también tiene todos los tableros. Y Marco Rubio le suma a lo que siempre ha sido Estados Unidos, que tiene el tablero de América del Sur, que había desaparecido hace mucho tiempo. Seguro. En el primer gobierno de Trump y también en el gobierno claramente de los demócratas. Cosa que no desapareció para China. China está muy interesada y con una fuerte presencia. China ha crecido espectacularmente. En América Latina en general y en Argentina en particular. Pero por supuesto, en América Latina, durante el kirchnerismo, fuimos claramente una colonia china. Claro. Lo podría describir, pero no hay tiempo para eso, pero está muy claro eso. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo Marco Rubio? Marco Rubio está empezando a marcar la cancha. ¿Cuáles son sus 3 problemas centrales? Obviamente él siempre tiene a Cuba en la cabeza, claro, porque de ahí viene su familia, claro, conoce esa dictadura y la sufrió. Pero tiene 3 temas centrales. El primero es claramente Venezuela. Sí. Venezuela va a sufrir muchos problemas muy rápido. Económicos. De todo tipo. El siguiente tema es Colombia, porque en Colombia hay elecciones ya, a comienzo del año que viene. Primera y segunda vuelta van a estar en el primer semestre del año que viene en Colombia. Es terrible que hayan atentado contra el candidato que podría haber sido presidente de la nación. Bueno, pero ese ataque al senador Uribe, que también es un ataque a Álvaro Uribe, que es su jefe político, claro, por supuesto, y que también es un ataque al quien sucedió a Álvaro Uribe como presidente, Iván Duque, claro, que fue su ministro de Defensa, claro, que fueron los que destrozaron a la FARC. Lo que le están diciendo es: nosotros queremos algo como Duque o peor, no queremos la vuelta atrás. El otro día estuviste vos cuando la vicepresidenta de Colombia de Duque contaba aquella historia. Exactamente. La vuelta atrás. Y el tercer tema que tiene claramente Marco Rubio es Brasil. Claro. El Departamento de Estado y el Departamento de Justicia están estudiando la conducta del miembro de la Corte Suprema más importante de Brasil. Y Marco Rubio, en un hearing en el Senado de los Estados Unidos, ha dicho que ahí hay temas de lavado de dinero y de corrupción. Y además todo lo que tiene que ver la presencia incluso de grupos narcotraficantes en la Argentina que tienen presencia en Brasil muy fuerte, muy conocido, que hace unas horas denunciaron que había 56 integrantes en la Argentina, más allá de que una parte importante estaba detenida, ¿no? Bueno, este tema, el tema de la relación nuestra con Brasil, es un tema que tiende necesariamente a complicarse, y yo creo que Argentina tiene que pensar realmente en que el Mercosur a nosotros nos perjudica. Yo no digo que haya que abandonar la posibilidad de zona de libre comercio. Claro, que a veces beneficios. Zona de libre comercio es una cosa, Mercosur es otra. Alfonsín y Sarney pensaron el Mercosur más como un camino hacia la paz. Claro. Porque era post 2 dictaduras que estaban enfrentadas. Exactamente. Pero el mercado común. Consolidación democrática. Exactamente. Interna, ¿no? Eso además, ellos lo decían, tanto Alfonsín como Sarney. El Mercosur al comienzo nos fue útil, hoy no, pero una zona de libre comercio sería útil para los 4, sobre todo para los 3 que no son Brasil. Claro. Es decir, para Paraguay, Uruguay y nosotros. ¿Por qué? Porque una zona de libre comercio nos permite zona de libre comercio con terceros. Claro. Por ejemplo, con la India. Acaba de venir acá Narendra Modi. Exacto. Fue la visita más importante de esta semana. Pasó inadvertida. Pasó inadvertida. Pese al trabajo que hizo muy bien el embajador Caucino, sí, ¿no? Mariano Caucino es embajador de lujo. Pero lo cierto es que se trata del país más poblado del mundo. Ya sí. El país más poblado no es China, es la India. Sí. Es el principal aliado de Estados Unidos y de Israel en Asia. En Asia, claro. Es quien tiene con nosotros la posibilidad de comprarnos todo el gas que vendamos, el petróleo que vendamos, tremendo, hacernos un joint venture. Realmente es el país con el que tenemos que tener una zona de libre comercio. No lo podemos hacer si seguimos atados a las reglas del Mercosur. Claro. Entonces a mí me parece que es un tema que Argentina tiene que pensar y que lo debiera pensar más allá de los alineamientos políticos. Yo entiendo que el kirchnerismo se aferra a Lula, claro, porque quisiera que Cristina sea Lula. Sí.
Bueno, no va a ser. No va a ser. No va a ser nunca presidente Cristina. Eso estuvo muy claro. Estaba pensando que, bueno, el jefe del Estado indio estuvo en la reunión de los BRICS y fue el más importante. Al no estar Rusia ni China, bueno, obviamente él fue la figura más importante que Bueno, estuvo. Narendra Modi es un nacionalista muy importante, con mucho poder en su país, que ha ganado cómodamente 2 veces. Y además es el hombre más complicado para China. ¿Por qué? Porque ahí China tiene con ellos toda la discusión de Manchuria, Claro. toda la discusión del agua, pero no del agua que viene por abajo. China captura las nubes y hace que llueva más en China que en la India. Tienen ahí un conflicto tecnológico brutal. Entonces, ¿qué está haciendo en este momento la India? Empieza a bombardear el espacio para obtener nubes artificiales. En el medio de todo esto, la pelea con Pakistán, un país nuclear como la India. Entonces, a esa India hay que acercarse porque nos es útil a nosotros y a ellos. El mejor negocio entre dos naciones es cuando ambos somos complementarios. Se benefician, claro, se benefician. La relación con Estados Unidos es muy interesante, pero no es complementaria. Claro, es otra cosa, eso es de otra cosa. Es casi de protección, de escudo para Argentina y no complementaria. Estaba pensando que otra gran ventaja comparativa que tiene India es que tienen un desarrollo en sus capacidades tecnológicas espectacular, impresionante. He visitado empresas de los Estados Unidos, en Indianápolis, por ejemplo, de 400 científicos tecnológicos, especialistas en tecnología trabajando, 350 eran indios. 350 eran indios. Bueno, en las universidades norteamericanas, los mejores promedios son indios y chinos. Es impresionante el crecimiento que han tenido en ese aspecto y bueno, la ventaja comparativa poblacional que usted plantea respecto de la cantidad el mercado que tiene India es realmente extraordinario. Nosotros podríamos venderle todo lo que tenemos a la India y mejorar fundamentalmente el nivel de vida de nuestra gente y además recibir inversiones indias para venderle a ellos lo que juntos fabriquemos. Por eso el Mercosur es un corset que hoy no nos permite crecer. No permite. Porque cuando te dicen, Alfredo, el famoso acuerdo de zona de libre comercio con la Unión Europea, sí, esto lo vengo escuchando desde hace 20 años. Yeah. Nunca Francia y Bélgica van a permitir una zona de libre comercio que incluya lo agropecuario. Claro, porque no lo puede tolerar su sector productivo agropecuario. Se levantan todos los productores agropecuarios. Cada vez que vos lo escuchás a Macron discutir con Bolsonaro, con quien sea, por el tema de la Amazonia, del medio ambiente, no está discutiendo eso. No quiere que los cereales nuestros, que las vacas nuestras lleguen a su mercado. Pero por supuesto, porque sus productores no lo votan, lo desafían. Son durísimos, ¿eh? Son durísimos. Yo estuve una vez en que salieron a tirar verduras a los Champs-Élysées y no hubo policía que la frenara y la policía francesa no es liviana. No es precisamente liviana. Le hago un par de preguntas ya para la despedida de política argentina, de la política interna. ¿Está bien el acuerdo que ha encabezado Cristian Ritondo con La Libertad Avanza en esta suerte de, yo diría, de deglución que ha hecho La Libertad Avanza sobre el PRO en la provincia de Buenos Aires? ¿Y qué futuro, qué rol debería tener Mauricio Macri? Bueno, Macri tiene que decidirse qué quiere ser. No se puede ser presidente de un partido desde una mesa de bridge. Sin duda. La presidencia política es estar todo el tiempo encima. El error de Capital Federal es importante, porque ¿qué hace el primo Jorge? Adelanta para evitar el tsunami Milei de octubre. Entonces no llames a Mauricio, porque en el momento que entra Mauricio, entra Milei. ¿Por qué no lo buscó por lógica, más allá de los rencores del pasado? ¿Por qué no lo buscó a su heredero natural, Mauricio Macri, para pelear la capital y dividió con el tipo que fue su jefe de gabinete y el alcalde que él eligió, dividió los votos? Bueno, estas son el problema de esa conducción. Yo creo que lo que está ocurriendo con Ritondo, Santilli, es que ellos ven que su partido necesita ir con LLA, porque ven las encuestas. Entonces, juntos ganan la provincia en octubre, separados no. Me parece que es inteligente que vayan juntos, porque además, Alfredo, si hubieran ido juntos
En la elección anterior, Hubiese cambiado la Kicillof historia. no hubiera sido gobernador. Hubiese cambiado la historia, sin duda. Doctor Rucá, como siempre, interesantísima la charla. Gracias. Muchísimas gracias por venir. En un contexto donde la seguridad es cada vez más importante, contar con tecnología confiable hace la diferencia. Strix te permite monitorear tu auto, tu moto, tu casa o tu negocio desde el celular, estés donde estés. Rastreo y asistencia en el recupero vehicular, alarma para tu hogar o negocio, notificaciones al instante desde la app y también una central de operaciones disponible 24/7. Cambia estrés por Strix. Estamos, como le prometimos, con un gran luchador por la libertad, por el retorno de la democracia a Cuba, por la libertad de los presos políticos, por supuesto, Luis Alberto Mariño Fernández. Luis Alberto, muy buenas noches y muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias por la invitación, la verdad que siempre encantado de compartir con ustedes. Pues es que estaba pensando, digamos, me despertó las ganas de invitarte. Me llegó, creo que tu mujer me mandó un flyer. Se cumplen 4 años ahora, el 11 de julio, de aquella rebelión extraordinaria. Contanos un poquito, para la gente que no lo sigue derecho, ¿qué fue hace 4 años y qué está pasando hoy? ¿Por qué eso no pudo deponer a la dictadura de los Castro, de los Díaz-Canel? Totalmente. Hace casi 4 años se van a cumplir de las manifestaciones históricas más grandes porque se dieron simultáneas. Lo que ha venido pasando después es que se han seguido dando muchas manifestaciones, pero localizadas y controladas a nivel casi quirúrgico por el régimen. Entonces no han podido desbordar como fue hace 4 años, el 11 de julio. Pero lamentablemente el pueblo cubano hace 4 años, o sea, en estos 4 años que pasaron está peor económicamente, socialmente, políticamente. Cada vez la crisis es peor a todos los niveles que podemos imaginar y por supuesto eso hace que la represión tenga que ser todavía peor, más dura contra el pueblo más indefenso y es por eso que no desborda, porque estas dictaduras totalitarias, por más que en caso de la dictadura cubana, ha perdido mucho control social, ya no tiene el control que tenía en los 90 o en los 80, pero con todo y eso el miedo es tremendo porque las personas lo ven cómo maltratan a los presos, cómo dan condenas de muchos años prácticamente por estar caminando en una calle con un cartel. Entonces es un incentivo para exiliarse, para no hacer nada, para tratar de encontrar otra salida y no una salida social Colectiva, y política y colectiva. Claro. Estaba pensando, vos naciste en Cienfuegos, si no me equivoco. Yo nací en Cienfuegos, sí. ¿Y a qué edad te fuiste de Cuba? ¿Cómo fue ese proceso? Y el proceso fue difícil. Yo nací en Cienfuegos, desde chiquito estudié violín, después viví en La Habana. Gran violinista, gran violinista, me consta. Un día de esto promete venir con el violín a tocar, Y estando estudiando en La Habana empecé a conocer un poco de la historia política, disidente por supuesto, la que no se cuenta, y cuando asesinan a Osvaldo Payá y Harold Cepero, que se van a cumplir 13 años ahora el 22 de julio, un gran líder cubano por la libertad, decidí empezar a ayudar al Movimiento Cristiano Liberación, a Rosa María Payá, que hoy es una de las 7 candidatas de la CIDH, sí, recién electa, y ahí empecé a conocer cada vez más de la historia. Conocí a mi actual esposa, Micaela, que lleva más de 15 años trabajando en pos de la libertad de Cuba. ¿Se conocieron allá en Cuba? Nos conocimos en un evento en Estados Unidos, pero nos conocíamos del contacto, del trabajo, de denuncias, de estar todo el tiempo tratando de ayudar. Y bueno, finalmente llegó un momento que ya no tenía todo el cerco, como están muchos amigos hoy, que no pueden hacer nada, prácticamente no pueden salir de su casa y bueno, una posibilidad era venir acá a Argentina, empezar una vida con mi esposa y nada, eso fue, así salí hace 8 años. 8 años. En 2017 llegué acá. Pero, ¿Y tenés 2 hijos argentinos? Y tengo 2 hijos argentinos y uno cubano que bueno vive con su mamá hoy por hoy en Estados Unidos, pero
ha estado acá, conoce Argentina y nada, una maravilla de familia. Pero lamentablemente quiero decir que hace 8 años yo dejé una Cuba devastada, una Cuba terrible, hoy por hoy está todavía peor. Todavía peor. Todavía peor. Y sí, los apagones constantes, no hay internet, no hay comida. Exacto. La gente estuvo... 4 horas, 3 horas el promedio de luz diario que ponen de electricidad. Qué bárbaro. En un país donde las personas tienen que acaparar lo poquito que sale de comida para tener, se les echa a perder. Es una desesperación, cada vez se ven, ya yo veía en mi época personas, cientos de miles de personas durmiendo en las calles o registrando la basura. Hoy por hoy se ven comiendo directamente de bolsas de basura porque no tienen qué comer. Ancianos, personas que fueron incluso combatientes en Angola, gente de todos los estratos sociales han caído en una miseria brutal. Y el régimen sigue aferrado a que la única opción son ellos y todo lo demás es, digamos, con muerte, ¿no? Es muerte social, muerte política, muerte física. Muerte física. Y lamentablemente están llevando a la sociedad a un punto que no sabemos cuál va a ser, pero va a llegar a un punto de no retorno. Donde va a haber un estallido. Donde va a haber un estallido. Hace unos días, creo que hoy o ayer, el propio puesto a dedo, como decimos los cubanos, de Díaz-Canel, que fue puesto a dedo por Raúl Castro, Por Raúl. decía que siempre en su lenguaje, que Cuba está asediada, que hay una guerra, que siempre en toda esa... y que están temiendo un estallido. O sea, ellos mismos... Ya se dan cuenta. Sí, lo saben, porque no hay manera de contener tanta miseria. Claro, si vos los provocás, los humillás, todo el tiempo estás, es realmente terrible. Yo pensaba, lo hemos charlado fuera de cámara, ¿no? He conocido Cuba, me echaron de Cuba cuando se enfermó Fidel, fui a cubrir y un día me deportaron. Sí. Conozco Venezuela, también estuve en su momento cuando estaba Chávez. Y tengo la impresión, pero decime vos, que sos el que la vivís de cerca, que es muy difícil, digamos, derrocar a esas dictaduras militares precisamente porque son militares, porque el generalato, los que manejan las armas están comprados, ellos tienen un pasar más o menos bueno, los dejan un poquito que sean un poco corruptos, entonces totalmente se lo permiten, y eso hace que el pueblo, digamos, desarmado, civil... fíjate que en Venezuela hasta ganaron por paliza las elecciones y sin embargo tampoco se van del poder. ¿Qué crees que se puede hacer? ¿Qué se debería hacer? Yo creo que primero deberíamos alzar nuestras voces como siempre, claro, para que se sepa lo que sucede, porque si no hay conciencia social y cívica en toda Latinoamérica, no hay solución, no va a haber solución. Claro. Y yo creo que debería haber una coalición internacional de las democracias que ayudaran a los países como Venezuela, como Cuba, como Nicaragua, a volver a un sistema democrático y representativo, claro, utilizando los medios que tengan que utilizar, pero siendo una coalición, no un solo país que tenga unos intereses específicos, claro, sino una coalición que diga, mira, venimos aquí neutralmente y por favor ya, está bueno de explotar y de masacrar a estos pueblos. Porque lo que a veces no se entiende, que en estos países, y sobre todo en Cuba, que lleva 65 años esta dictadura, no se trata de un supuesto enfrentamiento geopolítico entre naciones, con intereses distintos, con modelos ideológicos. Se trata de una guerra de un Estado totalitario contra su propio pueblo, de una casta de secuestradores contra un pueblo desarmado, un pueblo completamente indefenso y sin ninguna herramienta mínima de poder decir, bueno, esta es mi voz, aunque sea, sin ninguna. Nada, cero posibilidad. Por suerte, la resistencia, los pueblos luchan por su libertad, los artistas juegan un rol muy, muy impresionante, el movimiento San Isidro. Yo la verdad que me emociona ver esta suerte de nuevo himno para los disidentes cubanos, los que pelean por la libertad, que es Patria y Vida por gente de zona. Lo vamos a escuchar un ratito, te digo que me emociona. Yo me emociona escuchar la descripción que hacen de la Cuba que hay, que existe hoy, y de la Cuba que quieren que venga. Vamos a poner eso también como una especie de apuesta a la esperanza de que la democracia vuelva a Cuba. La verdad que es estremecedor, emocionante, un pueblo luchando a través de sus artistas.
La pregunta que te quiero hacer, primero que me cuentes qué es de la vida de gente de zona en estos momentos, porque han sido tremendamente valientes, e insisto, es una suerte de nuevo himno cubano, de la Cuba del futuro, la Cuba que viene, ¿no? Ni hablar, uno de los compositores, Michael Osorbo, sigue preso, lleva más de 4 años preso. Michael estaba preso. Está preso en Cuba, después de tener 2 Grammy, incluso estando en prisión le han dado 2 Grammy. Y estábamos muy preocupados hace muy poco porque no se sabía nada de él, lo habían trasladado a otra prisión, lo han golpeado, lo han torturado. O sea, están los casos, por ejemplo, de ya no artistas, pero sí de prisioneros políticos como José Daniel Ferrer, que es un pionero desde los años 90, que hoy por hoy está 13 días en huelga de hambre, golpeado sistemáticamente, la familia lo vio, está destruido. Es un pueblo que está luchando, pero es un pueblo que tiene rostros también, rostros claros que están dando su vida por esa libertad y por eso queremos este viernes hacer un homenaje. Contame bien, el viernes, ¿en dónde es y a qué hora? Para que vayan todos los cubanos, los argentinos que quieran solidarizarse. El viernes vamos a hacer un evento para recordar lo que fue el 11 de julio, pero también actualizar. Está organizado por Cultura Democrática, que fundé junto a mi esposa Micaela y muchos intelectuales acá argentinos, por el Foro por la Defensa de la Democracia. Exacto. Por Alianza por Venezuela y un nuevo lugar. Ahí estamos viendo el flyer. Exacto. Es un centro que se abrió nuevo de cultural por Venezuela. Ahí vamos a hacer lo que es ahí se me fue la dirección, pero lo están viendo en el flyer. Ahí está Julián Álvarez, 866. 866, acá en Cava. Vamos a un espacio abierto para compartir, para actualizarnos y también para articularnos y seguir luchando por la libertad. Todo lo que pueda dar una mano, contá conmigo. Una pequeña cosa que me atribuyo, les pido disculpas por la autorreferencia. Me gustaría mirarlo a la cámara, ¿no? Mirarlo a la cámara. No sé, digo, Fito Páez, León Gieco, Teresa Parodi, son algunos de los artistas que me vienen a la memoria y que cero, se cosen la boca. Acaba de contar que este artista descomunal, que es Michael Osorno, 2 Grammy ha ganado y es un artista popular que refleja a su pueblo, está en huelga de hambre, torturado y preso en las mazmorras de Cuba. Los artistas que se dicen defensores de los derechos humanos en la Argentina, ¿no tienen nada para decir? ¿No les da vergüenza ser tan cobardes y negar una dictadura que tiene sometido a un pueblo como el de Cuba? Perdón por el enojo, pero la verdad, pienso en Michael Osorno y digo, lo menos que un artista argentino debería hacer es solidarizarse y pedir la libertad de otro artista que no usa armas, canta, escribe canciones y lucha al lado de su pueblo. Ojalá algunos se dé cuenta, ¿eh? Algunos están empezando a darse cuenta. Ojalá que comprendan totalmente lo que está pasando en Cuba. Muchísimas gracias, Luis Alberto. Un verdadero gusto. Señores, hasta aquí hemos llegado. Este programa se llama La Clave. El lunes que viene a las 9 de la noche por DNews los espero nuevamente. Gracias.